declaran palabra de Dios. Y guías también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado bien. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Bendiciones, hermanos, un saludo especial desde la iglesia de Terrytown en Nueva York. Los saludamos muy cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en que ustedes siguen de la mano de Él. Amén. Para el día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje muy especial que es continuación de los que hemos venido nosotros teniendo en las últimas semanas. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema El Hijo Desnudo. Amén. Y este va a ser nuestro título y va a estar basado en la historia de Marcos capítulo 10, versos del 46 al 52, que se conoce como la historia del ciego Bartimeo. Amén. Así que los invito
a que nos pongamos en las manos del Señor y compartamos su palabra. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este día, y te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, estar en este momento delante de tu presencia. Bendecimos, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, que está en sus casas, mi Dios, en este momento escuchando de tu palabra, mi Dios. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, que podamos comprender y entender lo que tú tienes preparado para este día. Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el capítulo 46, en el capítulo 10, del verso 46 al 52. Amén. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En este último viaje, Jesús y sus discípulos van caminando seguidos por una gran multitud. Como él mismo había anunciado, su destino era la cruz. Pero en el camino, él no dejaba de enseñar por sus propias palabras y por sus propios hechos. Dice que ahora llega a Jericó, y Jericó estaba a la distancia de Jerusalén a unos 25 kilómetros más o menos. Pero allí en este Jericó era donde 1400 años antes, Josué con los ejércitos de Dios habían conquistado la ciudad amurallada, la gran ciudad de la luna, que se conocía como Jericó. Amén. Allí también en este momento es donde tiene lugar este suceso. El evangelista Marcos y Mateo dicen que este suceso ocurrió cuando Jesús estaba saliendo de Jericó. Pero Lucas habla de que Jesús estaba entrando o acercándose a Jericó. Que hay algo importante y esto es interesante entenderlo, porque en el momento en que Jesús está pasando por ahí hay dos Jericós. La Jericó antigua, que fue derrotada, que fue puesta en ruinas por Josué y los ejércitos de Dios, y una Jericó nueva, que fue construida por el rey Herodes. ¿Okay? Así que de manera que cuando estamos leyendo nosotros este evangelio, entendemos que Bartimeo el ciego está en medio de las dos por el camino que pasa, porque dice la escritura que él está en medio del camino. Amén. Es importante tener estos detalles. Dice que Bartimeo era ciego y que como resultado era pobre y se veía obligado a mendigar, dependiendo para su supervivencia de la ayuda de otros. Sin lugar a dudas, su mendicidad era un medio para ganarse la vida muy degradantemente. Además, aunque la asistencia a Jerusalén era obligatoria para todo varón que tuviera más de 12 años, para Bartimeo era diferente, porque Bartimeo se encontraba incapacitado de poder ir a celebrar la fiesta. Para Bartimeo la única oportunidad que había
era esperar que pasara la caravana que subía a Jerusalén a adorar allá, en este caso la Pascua, porque era la Pascua la que se iba a celebrar. Pero Bartimeo la única oportunidad que tenía era salir a mendigar para así poder recolectar la mayor cantidad de limosnas y poder subsistir. Amén. Ahora, cuando encontramos que Bartimeo está en este lugar, encontramos a una persona rechazada por la sociedad, a una persona que ve a este ciego como una persona inútil, como este ser que incluso su misma familia ha rechazado, porque no aporta nada para ellos. Pero Bartimeo es una persona muy, muy especial. ¿Bien? Dice que Bartimeo significa hijo de Timeo. Esto lo aclara el Evangelio. Dice, Bartimeo, hijo de Timeo. Pero Bartimeo tiene un significado especial. Bar, la primera palabra bar, significa hijo. Es una palabra hebrea. Y este hijo es un edificador, un mayordomo, un constructor, un renuevo, una saeta, un ungido, valiente y un vástago. Eso es lo que significa hijo. Un ungido, un valiente, un edificador. Y Timeo significa impuro en sentido religioso. Amancillar, menstruoso, suciedad, estar contaminado en un sentido ceremonial, declarar, envilecer, inmundo, profanar, violar. Eso es lo que significa Timeo. ¿Okay? Así que Bartimeo es un hijo que fue creado para edificar, poderoso como una saeta. ¿Sabe qué es una saeta? Una flecha. Es poderoso como una saeta, valiente, un buen mayordomo, pero tiene una cobertura, que es su padre, porque los padres somos la cobertura de nuestros hijos. Y este padre, Timeo, que es un profanador e impuro religioso, le gusta declarar y decretar. Y esto lo hace para envilecer y para poder violar. ¿Okay? Esto es lo que significa Bartimeo. Es un hijo que fue creado para edificar y para ser valiente. Pero tiene una cobertura que lo hace impuro religioso. En una ocasión el Señor Jesús, discutiendo con los fariseos, les dijo, ustedes son ciegos, guías de ciegos. En este sentido, hablando de los hipócritas que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. En estos tiempos es probable que ustedes y yo hayamos escuchado muchas veces esas palabras en los templos que dicen, yo declaro, yo decreto, que se haga como yo quiera. ¿Ven? Y se ordena al Espíritu Santo que tiene que hacer las cosas que yo declaro y yo decreto. Esto viene por este tipo de hipócritas, por este tipo de timeos, porque de hecho la palabra timeo después se va a derivar en la palabra timación. O sea que todos aquellos que quieren timar para robar, para matar y para destruir, reflejan de dónde vienen. ¿Ven? Los timadores. Ok. Entonces, así que cuando Jesús iba pasando por el lado de la ciudad maldita, de donde fue rescatada la fe, esta es Jericó, ok, nos centramos en la misma línea, dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino, y quizás entre las dos ciudades mendigando. Aquel día, Bartimeo percibió la presencia de un peregrino muy especial. Se trataba de Jesús Nazareno, del que él había escuchado hablar mucho. Recordemos que estamos en la ciudad antigua, y generalmente en las ciudades siempre hay una historia, y la gente está repitiendo la historia. En este momento, cuando Bartimeo está aquí sentado, se escucha de un Jesús Nazareno que está haciendo milagros y que va caminando rumbo a Jerusalén, que está desde Samaria, desde Galilea, y va caminando y subiendo a Jerusalén. Pero también Bartimeo, en su mente, tiene algo importante, porque dice que cuando él escucha que Jesús viene,
comienza a dar voces con el fin de llamar su atención. 1400 años antes, Josué estaba con los ejércitos de Israel en ese mismo lugar y tuvo lo que se llama en la teología una teofanía, que es que vino el ángel de Jehová con la espada desenvainada hacia donde estaba Josué. Él venía caminando y en ese momento Josué recibió instrucciones. Ahora Bartimeo escucha que viene caminando Jesús Nazareno y en ese momento empieza a gritar y a dar voces. ¿No es similar a lo que Bartimeo quizás en algún momento escuchó? Que en la ciudad de Jericó, aquel grande ciudad donde se hacía todo tipo de pecados, había sido derribada por causa de los gritos del pueblo de Dios. Ahora cuando Bartimeo escucha que viene aquel Jesús Nazareno, empieza a dar voces, porque en su interior Bartimeo dice que no tenía sino esta sola oportunidad, y quizás él decía, esta es mi única oportunidad de poder ser sanado. Viene aquel del cual yo he escuchado historias. No sé, a veces detengo a pensar por qué es lo que puede pasar por la mente o por el corazón de una persona ciega. Cuántas historias pueden tener en su cabeza. Y esto me abre mucho más la expectativa. Dice, comenzó a dar voces con el fin de llamar su atención. De ninguna manera quería perder la oportunidad que tenía delante de él. Y lo cierto es que se trataba realmente de la última o de la única oportunidad, ya que Jesús nunca más volvería a pasar por ese lugar. Iba camino a Jerusalén. Amén. ¿Cuántas oportunidades que son irrepetibles pierde la gente, esta gente de nuestro tiempo, para poder acercarse a Dios, para poder entender que Jesús está pasando por aquí? ¿Cuántas oportunidades está perdiendo la gente? Bartimeo no era así. Con una actitud decidida y vigorosa, no dejó de gritar, no dejó de dar voces, hasta que consiguió que Jesús le atendiera. Así ocurre con mucha frecuencia. Las personas que no esperamos, las personas que no pensáramos nosotros que pudieran hacer cosas maravillosas y cosas grandes, son precisamente aquellas que actúan movidas por un fuerte deseo de conocer a Jesús. A nivel del mundo estamos viendo policías, médicos, enfermeros, que empiezan a dar voces, personas por las ventanas, personas por las calles, que empiezan a clamar y a gritar. Amén. Qué lindo es esto. Dice que, oyendo que era Jesús, empezó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, porque para muchos es molesto que le estén gritando a uno al oído, ¿verdad? Que le estén gritando alrededor nuestro. Pero este hombre era ciego. ¿Y qué le puede importar a un ciego? El ciego no se pone colorado. Este hombre lo que necesitaba y lo que quería era que Jesús lo escuchara. Amén. Hay un reto en las redes sociales. En estos tiempos de confinamiento la gente ha hecho cosas graciosas. Una de ellas, que me llamó mucho la atención, es que hacen una especie de reto y dice, quiero que lo practiquemos nosotros, ¿ok? Vamos a practicar ustedes allá en sus casas y vamos a hacer esto. Dice, si ustedes fueran ciegos, ¿cómo pedirían a otra persona un vaso de agua? Si ustedes fueran ciegos, ¿cómo le pedirían a otra persona un vaso de agua? Lo más probable es que cada uno de ustedes haya hecho el gesto con sus manos, ¿verdad? Pero pocos cayeron en cuenta que realmente era ciego y no mudo. ¿Okay? De la misma manera, Bartimeo, sin importar qué dijeran de él,
empezó a gritar y empezó a clamar y lo logró, pues el Señor Jesús detuvo la caravana y lo mandó a llamar. Amén. En esta historia de Bartimeo que se narra en 3 diferentes libros, en Marcos, en Mateo y en Lucas, vamos a encontrar 3 respuestas diferentes y cada una de ellas, aunque es de la misma historia, tiene una revelación diferente. Así que les voy a pedir que presten mucha atención. Va a ser un mensaje corto, pero con mucha sustancia. ¿Qué quieres que te haga?, dijo Jesús, y Bartimeo respondió: que recobre la vista. Así pues, un mendigo, a la orilla del camino, en medio de la ciudad maldita, tiene más visión que muchos eruditos y muchos rabinos, porque qué paradoja hay en que mientras que Jesús discutía con fariseos, con estudiosos, con escribas de las escrituras, ellos eran ciegos a la persona de Jesús. Pero ahora Bartimeo tiene más claridad. Amén. Tiene más claridad de ellos. Bartimeo solo había podido percibir, escuchar de lo que Jesús estaba haciendo en otros lugares. Las historias venían, las historias atravesaban sus oídos. Y esto era suficiente para él, para entender en su interior de que Jesús era aquel Mesías esperado, que era aquel hombre que tenía que venir para la salvación de su pueblo. De esa manera, Bartimeo lo llama Jesús, hijo de David. Bartimeo reconoce en ese momento en que realmente este es el enviado de Dios. Amén. Notemos también que el ciego no solo percibía a Jesús como el hombre de Nazaret, sino que lo reconoció como el Hijo de Dios. Amén. Dice, lo veía no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Amén. Todavía no había un contacto con Jesús, simplemente eran palabras, historias que venían a sus oídos. Bien dijo Job en alguna ocasión, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Dice, lo reconoció como hijo de David porque lo vio a través de la fe y reconoce que Él es el Todopoderoso, porque la única forma en la que él esperaba que Jesús tuviera misericordia de él era que le devolviera la vista. Y no había otro, no había un solo registro en la Biblia escrita en ese momento que dijera que a alguien se le había devuelto la vista. Amén. Dice, evidentemente una solicitud así nunca se había hecho a ningún rey de Israel, ni siquiera al mismo David. Así que cuando reconoce que él estaba pasando por ahí, no solo era Jesús, sino que era Dios, el único que lo podía sanar. Y dice que cuando lo mandó a llamar, le arrojó su capa. Dice que cuando Jesús mandó a llamar a Bartimeo, Bartimeo arrojó su capa. Su reacción a la llamada de Jesús fue inmediata. Él no se quedó esperando. Él arrojó su capa y se dirigió lo dirigieron mejor, hacia donde estaba Jesús. Entonces noten ustedes esta reacción inmediata. Arroja su capa, se levanta y viene. Y hay muchas personas que están incluso sentadas en los templos y Jesús está pasando por el templo. Hay una ministración preciosa de parte de Dios y no se mueven. Es como si los hubieran clavado en las sillas. Mire qué tremendo. Qué diferente de muchas personas que cuando escuchan el Evangelio dicen, ahora soy muy joven, cuando haya gozado y vivido, entonces le entregaré mi vida al Señor. Esta actitud demuestra dos cosas: insensatez, puesto que nadie sabe el momento de su muerte, y que no ama al Señor, que no ama la salvación. Amén. Este detalle es importante y por eso lo cito, porque un pasaje más atrás en el libro de Marcos, el Señor Jesús tiene una conversación con el joven rico.
Y al joven rico se le dice, tú has cumplido con la ley, ahora ve y vende todo, despójate de todo y ven y sígueme. Y dice que el hombre rico no se entristeció y no siguió a Jesús. Ahora nos encontramos con Bartimeo, un hombre que no tiene nada, que lo único que tiene es su capa. ¿Por qué? Es un mendigo. ¿Con qué se cubre de noche? No tenía nada más. De hecho, en la ley se dice que si alguien empeña algo para poder obtener algo, antes de que termine la noche, se le tiene que devolver. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene para cubrirse. Amén. Y este ciego dice que se despoja de su capa. Y entonces hay un milagro especial para él. ¿Por qué? Porque se despoja. Ahora, no olvidemos que esto era lo único que tenía. Amén. Esta es la actitud que nosotros podemos percibir de aquellos que realmente quieren buscar al Señor. El despojarse. En Apocalipsis 3, 17 y 18, hablando a una de las iglesias, se dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Esta es una de las exhortaciones a una de las iglesias. Esta parte del Apocalipsis parece completar aquella historia cuando el joven rico rechazó convertirse en seguidor de Jesús. Porque no quiso renunciar a las riquezas. Y aquí el Señor les dice, son unos pobres desventurados, ciegos y desnudos. Cuando se está ciego, se está desnudo. Y ahora nos presenta el Señor a Bartimeo, que no tiene nada, pero lo que tiene lo deja para poder seguir al Hijo de Dios. Amén. Dice en Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En la historia del joven rico, el Señor dice, cuán difícil es que una persona que guarda y que tiene su confianza en los tesoros, que es rica, puede entrar en el reino de los cielos. Cuán difícil es. ¿Amén? Entonces, ambos tenían que rechazar algo. El joven rico no lo rechazó, pero Bartimeo lo rechazó aunque no era nada. Recordemos por un momento. Bartimeo era diferente. Cuando escuchó que Jesús le llamaba, arrojó decididamente su capa para ir a Jesús sin pensarlo dos veces. Él sí apreciaba a Jesús, aunque tenía una capa, y lo más probable, esta capa estaba contaminada, estaba sucia. Amén. ¿Qué es una capa? Una capa es una vestidura o un manto, ¿ok? Algo para cubrirse. Un manto. ¿Recuerdan ustedes el manto babilónico que robó Acab, aquel hombre, allá cuando estuvieron en las murallas de Jerusalén? En las murallas de Jericó, perdón. Entonces, un manto es actuar, ponérselo, cubrirse de una manera encubierta. ¿Quién se pone un manto? Un pecador, un prevaricador, un rebelde, un desleal, para engañar, un desobediente. Este manto lo que representaba era aquello que tenía a Bartimeo ahí, como miserable. El manto que lo tenía, el manto que lo cubría. Y este manto era algo que provenía de su padre. Amén. Timeo. De manera que cuando Bartimeo se quita la capa, se despoja de toda iniquidad, de toda rebeldía y desobediencia, quizás heredada por su padre. Pero lo cierto fue que, que cuando él se despojó, rompió toda maldición.
Esa capa cubría no solamente su miseria, cubría su pecado, y en ese momento fue liberado. Y noten que hasta este momento Jesús no le ha hablado ni una sola palabra. Él solo lo mandó a llamar. Amén. Fue la fe. Estamos en el lugar donde se conquistó la fe. Fue la fe cuando reconoció al Mesías, al Hijo de David. Amén. Nosotros también debemos librarnos de todo aquello que nos pueda poner un obstáculo para el llamamiento de nuestro Señor. En ocasiones esto puede ser un pecado, puede ser una posesión, puede ser una casa, puede ser un pensamiento, una ideología, puede ser algo que necesariamente nos mantiene en la miseria. Cuando Jesús pase y te esté llamando, hay que despojarnos de todo esto. Cuando Bartimeo se despojó de su capa, en el hebreo eso se conoce como quedar desnudo. Como quedar desnudo. Se quitó lo que le cubría. Y entonces Jesús, que lo ve todo, lo pudo ver tal y como era. Amén. Cuando el Señor pase por tu lado, quítate la amargura, quítate de pecado, quítate de pensamientos, quítate todo aquello que te impide poder percibir la presencia del Señor. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Bartimeo obedeció a la voz del Señor y aunque era ciego, llegó hasta donde Jesús estaba, convirtiéndose para nosotros en un buen ejemplo de aquellos que andan por la fe y no por la vista. Amén. De aquellos que andan por fe y no por vista, dice 2 Corintios 5:7. ¿Qué quieres que te haga?, le preguntó Jesús. Maestro, rabí, que recobre la vista. ¿Por qué recobre la vista? Si era ciego, cuando se recobra la vista, cuando se recobra algo es porque algo antes había existido. Ahora se dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le responde, que recobre la vista. Amén. ¿Por qué? Porque las tinieblas del alma habían sido disipadas por la luz de la fe. Las tinieblas del alma habían sido disipadas por la luz de la fe. Y ahora quería ver físicamente, quería ver cara a cara a Jesús, a su sanador. Amén. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Porque el que no es salvo no verá el rostro misericordioso de Jesús, sino que verá la ira de Dios. Y dice que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Hacia dónde? A celebrar la fiesta en Jerusalén, a celebrar la fiesta de Jehová, la Pascua. Ahora él podía celebrar, como muchos que ahora celebran una fiesta porque son ciegos, guías de ciegos. No, ahora Bartimeo va a subir a celebrar la fiesta porque ahora ve, ahora es apto para entrar al templo, ahora puede disfrutar de la fiesta del Señor. Amén. De manera que para poder ver al Señor en nuestra desnudez, tenemos que pedir que sean abiertos nuestros ojos. Amén. En el libro de Mateo se narra que fueron 2 ciegos los que estaban en escena. Algunos han pensado que hay algún tipo de incoherencia en o de inconsistencia en los evangelios. Lo cierto es que habían dos ciegos, pero uno de esos ciegos daba más voces. Era el que más voceaba, gritaba. En este caso era Bartimeo y él fue tomado como referencia. Amén. También es de notar que Mateo
trata este tema o esta historia de una forma mucho más profunda para la revelación. Amén. Y aquí quiero que pongamos mucha atención. El Evangelio de Mateo no fue escrito en griego, fue escrito en arameo. Amén. Hay algunas versiones que dicen que fue escrito en el griego. No, el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo. Así que se tiene que ver con la lupa y con la visión del judío, del hebreo, no del griego. Amén. De hecho, nosotros tendríamos mejor comprensión de la Escritura y tendremos que volver ahí, de poder ver la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, desde los ojos hebreos, no griegos. Se escribió en griego para alcanzar al mundo exterior, pero si lo vemos desde el punto hebreo, que es lo que a nosotros nos compete, nosotros somos hebreos, que somos hijos de la fe, somos sacados a la fe. Entonces vamos a comprender mejor la Escritura y vamos a hallar la verdad. En este sentido, este punto que voy a tomar, lo voy a tomar desde la perspectiva hebrea, la cual somos nosotros. Amén. Jesús no era griego, Pablo no era griego, Pedro no era griego, Juan no era griego. Ellos eran judíos del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, que se proyectaban y usaban el lenguaje griego para poder explicar, amén, las Escrituras, para que el pueblo pudiera comprender la cultura de Dios. Bendito Dios, amén. Dice, el Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos. Su propósito era demostrar quién era Jesús, presentando la aplastante evidencia que Jesús era el tan esperado Mesías, el león de Judá, el rey de Israel. La frase más frecuente utilizada en Mateo es para que se cumpliese y se cumplió. Amén. Dice, vamos a encontrar dos aspectos, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que tener al menos tener dos testigos para enfrentarnos delante de una afirmación o delante de un juicio. Dice que el primero es en Mateo capítulo 20, versos 33. Jesús les pregunta, ¿qué quiere que os haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. En la afirmación, Señor, que ten misericordia de nosotros, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Esta palabra Señor en el hebreo, en el caso de Mateo, en el arameo, quiere decir Jehová. ¿Amén? Señor es Jehová, que es el autor existente, que es el eterno, que es el nombre nacional judío, Jehová el Señor. Muchos estudiosos han dicho que el nombre de Jehová no está escrito en el Nuevo Testamento. Tenemos que escudriñar las Escrituras y hallaremos al Padre ahí, en las Escrituras. Amén. Dios no puede ser removido de las Escrituras. Ahora, en el griego, la palabra Señor es Kurios, que también es soberano, ungido, Dios supremo, autoridad, supremo en autoridad. Amén. Entonces, cuando los ciegos, en este caso Bartimeo y el otro ciego, llaman a Jesús Señor, Hijo de David, le estaban diciendo, tú eres Hijo de Jehová Dios. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Dios soberano, el eterno. Amén. Y dice que inmediatamente Jesús se detuvo. Porque para poder llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo tenemos que reconocer su deidad, tenemos que reconocer su poder, tenemos que reconocer que Él es el Hijo de Dios. Amén. Hay muchas sectas y religiones que reconocen a Dios o que identifican a Dios como un simple profeta, como un simple maestro. Hay otros que son más perversos todavía
y ponen sobre la persona de Jesús a vírgenes, a santos y a imágenes. Que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Pero lo cierto es que nosotros estamos bajo la cobertura del Dios Santo y de su Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es santo, porque Él es poderoso y porque Él es sublime. Y no hay nadie como Él. Amén. No hay otro como nuestro Dios. Un pasaje más atrás, Jesús también hace la misma pregunta. ¿Qué quieres que os haga? ¿Amén? ¿Qué quiere que os haga? Le preguntaron a los ciegos, pero un pasaje más atrás también el Señor hace esta misma pregunta. ¿Qué quiere que os haga? En este caso, era acerca de una petición que habían hecho los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Estos guiados por su madre, tenemos que tener mucho cuidado en eso, le hacen una petición al Señor. Le dicen, Señor, cuando tú estés en tu gloria y cuando estés en tu reino, haz que cada uno de nosotros se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Ven? Dice que los otros discípulos se enojaron un tiempo después, pero lo cierto es que el Señor les da esta respuesta. Le dice, no es mío el darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Para quienes está preparado este lugar por el Padre, por el Señor Jehová? Dice Mateo capítulo 8, verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con la fe, con Isaac, los de la promesa, y con Jacob, los de la nación, los del pueblo de Dios, en el reino de los cielos. Amén. Esa fue la respuesta del Señor. No es mío el daros esta petición. Y en mi humanidad digo, el Señor se los agradece, pero no va a poder ser como ustedes quieren, porque a pesar de su osadía, a pesar de lo que ellos estaban pidiendo, Jesús reconoce que ellos se lo piden porque ven en Él la figura de Dios. Esto es lo importante de este pasaje. Los otros discípulos se enojaron. ¿Cómo es que van a pedir esto si nosotros somos simples discípulos? Y qué gracias y qué hermoso es el Evangelio, que en el reino de los cielos no exista ningún tipo de nepotismo, ningún tipo de cosas de este ámbito como se ve en estos gobiernos de ahora, que son el amigo del amigo o el hijo del hijo el que está gobernando. No, en el reino de los cielos ya esto está preparado desde la eternidad. ¿Para quiénes? Para aquellos para quienes lo preparó el Padre. Amén. Entonces, lo importante de este punto es reconocer que Jacobo y Juan vieron la presencia, vieron la imagen del Dios Todopoderoso en Jesús. Amén. Ahora, hay que recordar que ellos también habían tenido la experiencia días antes allá en el monte de la Transfiguración. Así que ellos tenían esta perspectiva. Pero, en comparación con los dos ciegos de Mateo 20, y uno de ellos era Bartimeo, también ellos reconocieron al Hijo de Jehová Dios. Tú eres Dios, tú eres el Hijo, tú eres la esencia del Dios bendito. Amén. Amén. El otro aspecto es, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. ¿Qué quieres que te haga?, pregunta Jesús. Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Cuando ellos escuchan a Jesús le dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos, ya que ellos saben que Jesús puede hacerlo, pues se había escuchado de que Jesús había vuelto la vista a un ciego de nacimiento. Ahí en Juan capítulo 9. Dice que Jesús a este ciego había escupido en tierra y con la tierra había hecho lodo y se lo había puesto, se lo había untado en donde estaban sus ojos.
Y después le había dicho que se fuera a lavar al estanque que se llamaba de Siloé, o que le nombraban el enviado. Amén. ¿Quién, sino nuestro Dios, nuestro Creador, el que nos formó del polvo de la tierra, puede hacer tales maravillas? Solo aquel que nos formó podía hacer este tipo de cosas. Los ciegos entendían esto. Ya había llegado esta historia hasta ese lugar. Dijo, este Hijo de Dios es el que nos formó. Este Jesús es el que nos va a sanar. En el caso del ciego de nacimiento, él formó barro y lo puso en sus ojos. ¿Por qué? Porque el ciego de nacimiento se le tuvo que reconstruir el óvalo de los ojos. Pero aquí, a estos dos ciegos, no se les manda o no se les hace barro. Ahora, ¿por qué con estos ciegos él no hizo lodo, no hizo barro? Porque ellos no eran ciegos de nacimiento. Al otro ciego tuvo que reconstruirle los óvalos oculares, pero a estos solo los tocó. La ceguera de estos era una ceguera espiritual, era una carga espiritual, una prisión espiritual, los tenían en la miseria espiritual. Al otro ciego lo manda a lavarse al estanque de Siloé, que quiere decir el enviado, es decir, lo mandó a lavarse en el bautismo de Cristo para renacer como una nueva criatura y pudiera ver la luz. ¿Amén? Y terminó también en el templo. Pero a los otros, la fe les había devuelto la vista para que cubrieran su desnudez. Amén. A los ciegos, en este caso Bartimeo, se le fue devuelta la vista. ¿Para qué? Para que pudiera cubrir la desnudez. Amén. Había un problema espiritual. La ceguera de ellos, la ceguera de Bartimeo, era un problema espiritual y lo tenía en la miseria. ¿Ven? Porque la ceguera es como estar desnudo. Y pueden venir estando desnudo. Vienen los engañadores, vienen los timadores. Y lo que te quieren hacer es violarte. Lo que te quieren hacer es ultrajarte. Amén. Ahora, abrir los ojos en el hebreo significa abrir los sentidos. Estar vigilante con vista clara e inteligente, para ser liberado de una mazmorra, de una cárcel, y salvarlos del pecado, para que después sean una fuente de agua, como una cascada que se vislumbra en un paisaje. Esto es la definición que da el hebreo. Abrir los ojos es abrir los sentidos y ser inteligentes, para que después se pueda ver a través de ti una fuente como una cascada, como esto que se ve en los paisajes. Amén, qué hermoso. Dice Isaías 42, 1-7. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos
y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y está hablando Jehová Dios de su enviado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De manera que Bartimeo y su compañero fueron tocados por Dios cuando en medio de las tinieblas resplandeció la luz del Mesías y pudieron sentir la mano de Dios. Y de ahí le siguieron, porque no se puede seguir al Señor Jesús a menos que se reciba la vista. En el libro de Lucas vemos el aspecto de seguir a Jesús cuando se percibe la vista. Si antes había una fe que nos llamaba, después hay una obra para cumplirla. Amén. Hagamos un seguimiento pequeño. Primero, tenemos que recobrar la vista. Después tenemos que pedir al Señor que sean abiertos nuestros ojos, en este caso los ojos espirituales. Y ahora necesitamos recibir esta vista, esta nueva visión. ¿Cuál es esta visión? Dice Romanos capítulo 10, verso 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, la fe, pero con la boca se confiesa para salvación. Seguir a Jesús, y estas se conocen como las obras de justicia. Amén. Así que en el aspecto que nos va a presentar Lucas, vamos a ver que cuando se recibe la vista es para seguir a Jesús, es para seguir al Dios soberano, es para cumplir las obras de justicia. Amén. Dice que vista en el hebreo es abrir los sentidos, que es la inteligencia. Y en el griego dice que vista es ser servidor, obedecer, aliviar, ministro del templo o del evangelio, servidor de Dios. Así que recibir la vista es recibir la inteligencia, recibir la unción para ministrar en el templo de Dios y traer alivio a los otros. Pero ya cuando nosotros hemos recibido la vista seríamos ya no ciegos, porque ya recibimos la unción, ya recibimos la visión, ya recibimos la luz y esta disipó las tinieblas. Ahora, hay muchos que están metidos dentro del pueblo de Dios que todavía están siendo ciegos y son ciegos guías de otros ciegos. Amén. Y dice la palabra de Dios que los que son guiados por otros ciegos inevitablemente van a caer en el hoyo. Así que vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que podamos percibir, que podamos entender lo que realmente nos habla el Señor a través de su palabra. Amén. Vamos a pedir la dirección del Señor en todo tiempo. Dice Romanos 1, 16, 17. Hablando justamente a aquellos que realmente predican la palabra de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. Así que nosotros, cuando recibimos la vista del Señor, cuando recibimos la sanidad de Dios, primeramente somos llamados a salvación. Amén. ¿Por qué? Primero empieza en la fe. Amén. Y dice la palabra de Dios allá en Romanos, que leímos ahorita, 10, 9, 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, aún sin ver, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando ya recibimos la vista, tiene que haber una obra que se tiene que mostrar. Tiene que haber un reflejo. Dice que por los frutos nos conocerán. Así que tiene que haber frutos de justicia. Amén.
mas el justo por la fe vivirá. No puede ir una separada de la otra. Amén. Estamos hablando entonces de fe y de salvación. Dice que cuando todo el pueblo vio a aquello que sucedía con Bartimeo, empezó a dar alabanza a Dios. Amén. Es un gozo cuando un ser humano recibe la vista para poder ver la majestad de Dios. Es precioso cuando tú has visto a una persona que era un miserable, un mendigo, tirado a la orilla del camino, llevado por cualquier viento de doctrina, pensando, haciendo cuanta cosa se le podía pasar por delante. Y cuando fue rescatado, cuando Jesús pasó por ahí y fue levantado, fue restaurado, fue sanado, y cuando reconoce la majestad de Dios, es maravilloso verlo. Amén. Esto es precioso verlo. Dice que los ojos le serán abiertos. Amén. Que nuestros ojos van a poder ver, van a poder vislumbrar. Dice, ya no vamos a pedir el vaso de agua por señas. Ahora lo vamos a señalar. Ahora lo vamos a degustar. ¿Por qué? Porque ya ahora podemos ver el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Dice la Escritura que de nuestros ríos empezarán a correr, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Seremos como una cascada de bendición para los otros. Cuando recibimos la unción, cuando recibimos la luz, cuando recibimos la vista. Amén. La sanidad se produjo en respuesta a la fe del hombre, demostrada por su persistencia, por su reconocimiento de Jesús como el Mesías y por su insaciable petición. Ahora Bartimeo podía ver. Hasta este momento no había visto a Jesús. Esta era la primera vez que lo veía y tal vez podemos preguntarnos, ¿cómo sería esta imaginación de Bartimeo? ¿Lo iba a ver con ropas reales, con mucha gente alrededor, con vestiduras, con armaduras? Lo cierto fue que cuando fueron abiertos sus ojos, se encontró con aquel hombre de Galilea, con aquel peregrino que subía justamente hasta Jerusalén para entregar su vida por nosotros. Aquel siervo sufriente del que nos hablaba el profeta Isaías. ¿Amén? Ahora, Bartimeo ya ha recibido la vista y con ello ha ganado no solamente su salvación, sino que ahora gana su independencia. Dios le devuelve su integridad, le devuelve su dignidad. Ya no tiene que volver a mendigar. Ahora puede ver por sus propios ojos. Está libre de toda enfermedad. Está libre de todo yugo. Porque al quitarse su capa, al despojarse de todo aquello que lo mantenía en esa prisión espiritual, que lo mantenía ciego y que lo hacía ver como el miserable que todos lo veían, ahora, sin duda, para él es una nueva vida, es un nuevo comienzo. Podía ser lo que más le importaba a cualquier ser humano en la época de Jesús: subir al templo y poder celebrar las fiestas de Jehová. En esta fiesta, el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Así que aquel ciego, que quizás solamente estaba junto al camino esperando recoger algunas monedas, algunas limosnas, ahora iba a ser testigo presencial de la Pascua de Jehová. Amén. Esto viene y confirma e ilustra las palabras del Señor Jesús allá en Mateo 10:45, donde dice que el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. El Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir y para dar
su vida en rescate de muchos. Esta es la historia de Bartimeo. Y surgen muchas preguntas. Bartimeo dice en la escritura en Lucas que desde ese momento en que recuperó la vista, se dispuso a seguir a Jesús. Algunos historiadores hablan de Bartimeo, no solamente de Bartimeo, sino de su familia, como servidores dentro de la iglesia, de la nueva iglesia creciente. La pregunta y las preguntas que surgen es: ¿cuán ciegos somos nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Realmente puedo en este momento reconocer que soy ciego? ¿Que espiritualmente soy ciego? Y me estoy comportando quizás como el joven rico, porque me preocupan más las riquezas de este mundo, porque aunque creo en Dios, aunque amo a Dios, estoy más atado a lo que este mundo me ofrece. O como Bartimeo, que a pesar de que no tenía nada y lo poco que tenía, se despojó de ello para poder alcanzar a Jesús. ¿Eres un ciego o un joven rico? ¿Necesitas clamar fuerte a Dios para que te escuche? Hazlo y arroja tu capa. Despójate de todo, porque en Jesús hallarás salvación y recobrarás la vista. Y dice la Escritura que en lugares celestiales te sentarás con Jesús si le obedeces y si crees en Él. ¿Ven? En lugares celestiales te sentarás con Jesús juntamente con Él si le sigues y si le obedeces. Quizás en este momento estés pensando que no eres digno o digna de la bondad de Dios. Pero para esto vino el Señor Jesús, para esto fue enviado, para desatar, para romper, para liberar de las obras del enemigo, para traer vida en abundancia, y a todo aquel que en Él crea le dará la vida eterna. A esto vino el Señor Jesucristo. Él vino para restaurar, Él vino para liberar, Él vino para sanar. Amén. A veces estamos más presos pensando en las murallas de Jericó, de cómo fueron derribadas, o quizá en la nueva Jericó que quieren levantar los hombres. ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿O no lo ves? Ahora, si no lo ves, lo puedes percibir. Porque hay una multitud de gente que está hablando de las maravillas de Dios. Hay una multitud que está en camino, en ese camino del pueblo de Dios, rumbo hacia el templo santo. Hay una multitud que está hablando de las maravillas. Dios sana, Dios libera, acércate a Dios, cree en el Evangelio, cree en Jesucristo. Amén. Hoy Él está pasando por aquí. Hoy el Señor está pasando cerca del camino donde tú estás. ¿Vas a perder esta oportunidad? ¿Vas a perder esta oportunidad que quizás sea la última oportunidad? ¿O vas a gritar y vas a clamar a Dios con todas tus fuerzas? Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No podemos quedarnos callados, quizás sea nuestra última oportunidad. Dice que en el cielo, cuando alguien se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta maravillosa en los cielos. Lucas capítulo 15, verso 4 al 7 dice: palabras de Jesús: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla?
y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, que se había perdido. Y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Saben ustedes que las ovejas graman? No sé cómo se dice el grito que dan las ovejas, pero braman a gran fuerza que su pastor corre en busca de buscarlas. Yo hoy te animo a buscar al Señor. El Señor Jesucristo está pasando por aquí. La multitud lo nombra, la multitud habla de sus maravillas. Quizás no lo puedas ver con tus ojos físicos, pero necesitas ser tocado por el Señor. Dice la Escritura que acabamos de leer, que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Quizás eres tú Bartimeo. Yo fui Bartimeo. Yo fui Bartimeo y 2 veces. En una de las primeras obras de teatro en las que participé, tuve que hacer el papel de Bartimeo. Cuando estudiaba mi libreto para presentar la obra de teatro, algo abrió mis ojos. No era el asombro de poder presentarme en público, porque fue de las primeras veces que participé. Era que sentía que yo era Bartimeo y que necesitaba que el Señor me tocara. No pierdas la oportunidad. Quizás Jesús ya no pase más por aquí. Hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. Clama al Señor. Padre Santo y Eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por la gracia y el amor de tu Santo Espíritu, mi Dios, te damos gracias, mi Dios, porque un día estuvimos ciegos, Señor, y hoy podemos ver. Y así, Señor, como tú nos guiaste a toda verdad, también, Señor, ahora nosotros presentamos tu palabra, mi Dios, para que otros puedan llegar, Señor. Escucha su clamor, Señor. A los ciegos no les importa, Señor, quiénes están alrededor. Solo quieren ser escuchados. No les da vergüenza. Porque aquellos que tienen la vista o que se creen tener la vista, Señor, miran a los demás y se avergüenzan. Los ciegos no, Señor. Los ciegos solo quieren que tú los escuches. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos mis hermanos, por todos aquellos, Señor, que están clamando en este momento. Míralos, mi Dios. No con las señas, porque ahora entienden, Señor, que pueden hablar, que pueden gritar. Escúchalos, mi Dios. Sánanos, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por la provisión que tú nos has dado, Señor, en estos tiempos difíciles. Te pido, Señor, que sigas guardando a tu pueblo, que sigas guardando a tu iglesia, mi Dios. Gracias a ti, oh Padre Santo, por enviar a nuestro Señor Jesucristo, y gracias por enviar a tu Santo y Precioso Espíritu, mi Dios. Este nos guía a toda verdad, Señor. Bendecimos, Señor, en tu santo nombre a nuestros hermanos. Te pedimos, Padre, que bendiga sus casas, que bendigas a sus hijos, a sus familias, a sus ancianos, Señor. Que los libres, Señor, de toda enfermedad, que rompas cadenas, que rompas yugos, Señor. Y que tú y tu santo Hijo, Señor, sean glorificados por los siglos de los siglos. Amén.
tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer.